En estos 15 minutos que tengo, yo en todo caso lo que me voy a encargar es de desplegar mínimamente las tres cuestiones en las cuales como juez he tenido que trabajar o enfrentar situaciones en mi país, en la Argentina y en mi ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, relacionadas con el antisemitismo en sus diversas manifestaciones. La primera de las tres experiencias tiene que ver con el pasado reciente de mi país, que a diferencia del caso de Venezuela, mi país ha tenido sucesivas dictaduras militares y la última de ellas, entre 1976 y 1983, muy sangrienta y tal vez la más represiva de todas las dictaduras militares que hubo en la región en aquellos años, que se ha generado una cifra muy conocida de 30.000 personas que han sido detenidas, que han permanecido desaparecidas, que han sido objeto de tortura, en centros clandestinos, que tenían elementos de campo de concentración, porque a los cautivos se los sometía de forma sistemática a un proceso de despersonalización. Y buena parte de esos cautivos desaparecidos luego fueron eliminados, fueron asesinados. En general, por razones políticas. Una dictadura militar que se dedicó a hacer una represión absolutamente ilegal y cruel contra lo que la dictadura consideraba sus perseguidos políticos. En el juzgado a mi cargo tramita tal vez la que es la causa más voluminosa, más grande en cantidad de víctimas y en cantidad de victimarios y en cantidad de centros clandestinos, conocida como Primer Cuerpo de Ejército. El análisis de estos 7 años de investigaciones, de reapertura de las investigaciones, de búsqueda de justicia frente a estos crímenes de lesa humanidad, me llevó a confirmar lo que de algún modo ya había algunos comentarios y algunos ensayos, pero ahora está confirmado judicialmente el especial ensañamiento que había con los cautivos judíos en los centros clandestinos de detención. Es decir, hoy en día en la Argentina se está demostrando judicialmente que los militares y las fuerzas de seguridad de mi país en los años 70 tenían una clara simpatía, por decirlo de alguna manera, por las ideologías fascistas, nazis, antiliberales, anticomunistas, que venían de Europa, por supuesto, ¿no? Que habían venido de Europa en las décadas anteriores. Es decir, una influencia profundamente autoritaria y fascista en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad. Esto impactó en forma directa en el trato que se le dio a los cautivos de los centros clandestinos por su condición de judíos. Y esto es algo que en mi opinión y en mi trabajo me estoy encargando de subrayar, de poner de resalto en cada resolución, en cada conferencia, en cada trabajo, porque es algo que tiene que saberse. La Argentina, hasta los años 70, buena parte de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad y otras élites tenían claramente un sesgo de antisemitismo. También está claro que quien era un perseguido político, que además era de condición judía, tenía mayores chances de terminar en la lista de los desaparecidos, de los asesinados. Y así tenemos una muy clara sobrerepresentación de víctimas judías en la nómina conocida de las personas que han sido asesinadas o están desaparecidas. Más del 10%. Y en algunos centros clandestinos, más del 20% de las víctimas eran de condición judía. Entonces, la Argentina durante buena parte del siglo XX estuvo sumida en esta lógica y en esta ideología autoritaria, antisemita, integrista,
antiliberal, si se quiere, con el advenimiento de la democracia, con el presidente Alfonsín en 1983, ¿sí? La Argentina comenzó a desandar este camino. Y ya, bueno, han pasado, ¿no?, más de 25 años de democracia ininterrumpida y sin duda, sin ninguna duda, hoy las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y en general todas las corporaciones del Estado argentino no tienen esta impronta de antisemitismo. Pero hay que estar muy alertas y manejarse con mucha cautela con esta cuestión. Este es el primer tópico que quería presentarles hoy. El segundo es una serie de experiencias que yo he tenido como juez federal en los últimos años, que me he encontrado con algunos casos en donde jóvenes menores de 16, 17 años han realizado actos o actitudes como evidenciando su simpatía por el nazismo o agrediendo a un joven por su condición de judío. Varios casos hemos tenido en la justicia federal y bueno, lo que yo quería compartir mínimamente con ustedes es que cuando a mí me tocó intervenir en alguno de estos casos, lo que yo decidí fue sustituir el castigo penal que debería haberse aplicado por una medida educativa. Allí cuando advertimos que estos jóvenes actuaron movidos no por un profundo convencimiento del ideario nacionalsocialista, ni por un convencimiento de la superioridad de la raza aria, ni convencidos por haber leído los protocolos de la subversión. Absolutamente muy lejos estamos de esto. Movidos por un total desconocimiento, por la total ignorancia, por prejuicios y por una clara marginación del sistema educativo. En general son jóvenes que por una u otra razón no han logrado integrarse en la escuela secundaria, por problemas de conducta, etcétera, ¿no? Problemas personales, bueno. En fin, entonces varios casos en donde se reemplaza la medida represiva, que lo que a mi juicio tendería es a reafirmar a ese joven en la exclusión, ¿no? Estigmatizarlo, marginarlo aún más de la sociedad, tratar de traerlo a la sociedad con una medida educativa que consiste en darle una clase en el Museo del Holocausto acerca de lo que significa el nazismo, quién fue Hitler, qué fue el Holocausto, qué hay detrás del insulto a una persona de condición judía, qué hay detrás de una jactancia nazi, ¿verdad? Bueno, y en general la experiencia ha sido muy positiva, de reacción, de reconocimiento e incluso en algún caso de pedido de disculpas a la víctima y a su familia. Y la tercera cuestión, si me queda un poquito de tiempo, es en la Argentina, desde 1983, como yo les decía, desde la recuperación de la democracia, hasta nuestros días, la Argentina vino desandando este camino para decirlo de alguna manera, se ha ido alejando del modelo autoritario de Estado y esas ideologías tan nocivas. Se ha ido alejando. Y así también se ha ido alejando del antisemitismo. Pero, en ocasión del conflicto israelí-palestino del año 2007-2008, hubo un muy llamativo, entre comillas, resurgimiento del antisemitismo, del antiisraelismo, a partir de una serie de manifestaciones, ¿no? Con grupos de personas que no se sabía bien de dónde venían, que iban a la embajada de Israel, que quemaban banderas, realizaban manifestaciones públicas, con insultos, con pancartas, ¿verdad? Que esto tomó estado público y generó una cierta preocupación. Bueno, la justicia federal realizamos las investigaciones en cada una de esas manifestaciones. Se hicieron las investigaciones. Créanme que en todas las manifestaciones, ninguna de esas manifestaciones fue espontánea. Eran todas personas llevadas por dinero. Y se ha demostrado judicialmente el pago a estas personas. Yo personalmente me encargué de traer
de identificar a los manifestantes y hacerlos venir al juzgado, cosa que no se esperaban. No se la esperaban. Y vinieron al juzgado y el juez en persona le dijo: a ver, señora, ¿usted qué tiene contra el Estado de Israel? No, yo no tengo nada contra el Estado de Israel. ¿Y pero por qué estaba manifestando frente a la embajada de Israel con consignas? Acá está la foto con una pancarta que dice Israel igual Hitler. No, a mí me llevaron. ¿Cómo que a usted lo llevaron? Sí, a mí me llevaron, a mí, a mi esposo, a mi hija, a mi madre, a cambio de dinero. ¿Y quién le pagó? Me pagó un militante de un partido de extrema izquierda que a su vez tiene vinculación con la embajada de Irán. El daño que ocasionaron a la imagen de la Argentina, el retroceso en la imagen de la Argentina en la consolidación democrática que generaron con esta manera impresentable de generar odio y resentimiento. Y por supuesto, además, esas manifestaciones generaron un enorme repudio de la democracia argentina. Pero eran absolutamente faltas de espontaneidad. Eran personas conducidas por 3 o 4, militantes de extrema derecha, antiimperialistas, entre comillas, ¿no? Para los cuales todo es lo mismo. La política del gobierno de Israel, el Estado de Israel, la mentira de Auschwitz, todo lo meten en una gran bolsa, ¿no? Y genera un daño enorme y una enorme ofensa a la comunidad judía. Y también una enorme ofensa al Estado de Derecho en Argentina. Pero esto, lo que no se sabe tanto, y yo quería traer acá, es que la Justicia Federal investigó a fondo estos casos, detuvo y están presos muchos de los manifestantes, sí, los ideólogos están detenidos, con prisión preventiva, y seguramente van a ser condenados. Entonces, quería poner un poco entre paréntesis entonces esta ola de preocupación que se había generado a partir de estas manifestaciones, que luego cesaron también. Cuando la Justicia Federal identificó y se dio cuenta cómo era el mecanismo, cesaron, de un momento para otro cesaron. Y hace 2 años que no tuvimos más manifestaciones. ¿No? Entonces es una manera también de cómo los estados de derecho, a través de la actuación de sus organismos, en este caso de la justicia, han logrado desbaratar, ¿no?, una práctica que era muy nociva para la imagen de la Argentina y para la consolidación, digamos, del respeto, ¿no?, a la comunidad judía argentina. En todo caso, después seguimos ampliando a partir del diálogo entre nosotros. Muchas gracias.